muy buenos días por el lado de Sudamérica, Latinoamérica. Muy bien, hoy vamos a continuar con el tema que ayer quedó algo pendiente. ¿Vale? Voy a intentar terminarlo hoy mismo ese tema. Muy bien, vamos a hablar de esta segunda parte. Vamos a seguir con estos casos antiguos. Hemos hablado de injertos en rama, injertos de mentón. Ahora trabajemos un poquito en otro tipo de injertos, ¿vale? Recuerda que estamos haciendo mucho énfasis de la parte psicológica y sobre todo en estos momentos yo hago mucho énfasis. Un buen cirujano tiene 3 puntos muy fuertes, por no decir que 4, ¿vale? La habilidad quirúrgica, lógicamente, el conocimiento, lógicamente, y después vienen 2 cosas muy subjetivas que marcan diferencia. Es la parte psicológica, la capacidad que yo puedo asumir ante un problema, ¿vale? Un cirujano, estamos muy dados a que en determinado momento nuestra planificación varíe, en determinado momento se reviente una arteria, se rompa la membrana de Snyder, tomemos decisiones vamos a suponer, en segundos, ¿vale? Que ahí depende muchísimo nuestro sistema, nuestra capacidad psicológica, ¿vale? Y el cuarto, no por ser el último, el menos importante, tiene mucho que ver la ergonomía. Son los 4 puntos que yo hago énfasis en los cursos que nosotros dictamos prácticos, son cursos que son meramente prácticos, hacemos mucho énfasis en esos 4 sectores, ¿vale? La parte psicológica, el saber asumir determinados problemas, el saber pensar en minutos, en segundos, ¿vale? La ergonomía es importantísimo, sobre todo aquellos que están todo el día haciendo odontología general y un día operan. Este tipo de doctor le cuesta un poco más la ergonomía y es lógico, pero tiene que irse adaptando a que cuando está en cirugía la posición del cuerpo es totalmente diferente a si está en odontología, aunque deberían ser igual, pero sabemos que en odontología general, sobre todo cuando vamos muy rápido, trabajamos muy acostados, todo esto, y la parte mecánica, ¿vale? El operar, la parte manual, que necesita experiencia y lógicamente el conocimiento. Esos 4 puntos son importantes. Por eso también hacemos énfasis en estos días que estamos en mucha complicación, mucha tensión. La parte psicológica es extremadamente importante, ¿vale? Así que los estimulo, los animo a que nada de enflaquecer, estamos encerrados, en vez de ser una desventaja, tómenlo como una ventaja. Llevamos muchos años de nuestra vida corriendo y creo que es un momento de hacer un stop y pensar lo que antes creíamos rutinario, como estar con los niños y pensar, oiga, cuánto tiempo llevamos sin estar realmente compartiendo con la familia. Entonces, no lo miren por el lado negativo, mírenlo por el lado positivo. ¿Perfecto? Seguimos ahí. Muy bien, vamos a hablar de otro tipo de injerto. Hemos hablado rama, mentón, lo hemos hablado muy superficialmente, es cierto que lo hemos hablado muy superficialmente, porque espero que la próxima semana o a lo largo de esta vamos a empezar a trabajar mucho más específico en cada uno de las clases que voy a dar, un poco más específicas. ¿Correcto? Muy bien. Miremos a este paciente. Una de las cosas importantes, muy importantes en cirugía, en aquellos que quieren hacer una evolución quirúrgica, tienen que plantear que el tomar fotos es extremadamente importante, ¿vale? El tomar foto es extremadamente importante, pero a su vez, el saber leer una foto también es pero que muy importante, ¿vale? El saber leer una foto es muy importante. Miremos acá, paciente, tenemos esa pérdida, muy bien. Miremos estas fotografías otra vez, voy a dar un punto hacia atrás, extracción de estos dientes, un tejido, miremos esta pérdida de hueso. ¿Cómo sabemos que es una pérdida fisiológica o una fractura de la tabla? Muy sencillo, mira, ¿ven? No es una fractura limpia, significa que esto, con el tiempo, es una pérdida fisiológica debido a tanta infección que este diente ha tenido, ¿ok? Miremos esa cavidad que ha dejado el propio quiste, ¿vale? Muy bien, esta raíz, la raíz palatina del 6. Esta raíz nos deja un hueso, ¿vale? Nos deja un hueso
que con el tiempo toma otro nombre. Este nombre se llama apófisis palatina. Lo veremos muy importante, voy a hacer mucho énfasis ahí, es extremadamente importante. Esta apófisis palatina, por un simple detalle, esta apófisis palatina es extremadamente importante porque van a darse cuenta en la próxima cirugía, en la próxima caso que les voy a mostrar, cuando el seno se neumatiza, donde queda un hueso residual, es ahí, en esa raíz. La raíz es tan ancha que entre que se va neumatizando permite una formación ósea adicional ahí, en este sector se forma. Y ahí se llama apófisis palatina. Por favor, aquella vez que ustedes hagan una elevación de seno y necesiten un hueso residual, por norma, no siempre, por norma se encuentra aquí en esta raíz palatina, ¿vale? Si alguno quiere ver un curso de elevaciones de seno totalmente completo, entren a mi página DR Olmes Ortega, ¿vale? Mi página web, y ahí encontrarán un curso, tengo que ser honesto, es de pago, porque son creo que 8 horas explicando ventajas y desventajas, complicaciones de la elevación de seno. Así que los incito, los animo, si quieren hacer un curso, sobre todo en estos días, muy completo de todas las complicaciones que he tenido, o mejor, algunas complicaciones que he tenido, porque he tenido muchísimas, lo pueden encontrar ahí, en mi página web. Muy bien. Y aquí lo que utilizamos es hueso autólogo, ¿vale? Miremos unas cosas interesantes, aunque la foto, vuelvo y les digo, espero me perdonen, pero son fotos que hace 18, 20 años tampoco sabía tomar buenas fotos. Al día de hoy, pues creo que me defiendo bastante, pero hace 18 años, no sé, antes encontré estas fotos medianamente buenas. Una cosa adicional que hice hace 18 años es, si se fijan, no hice descargas, por consiguiente hice un bolsillo. Lo interesante, y aquí no sé decir cómo porque la foto no me lo permite muy bien, pero lo que realicé un bolsillo, ¿vale? Es como cerré, pero bueno, vamos a seguir aquí. Miremos, este es un tipo de puntos, para sujetar la membrana que utilizo hace muchísimos años, ¿vale? Este tipo de membrana suturada en este sector, personalmente la utilizo cuando tengo picos óseos. Por consiguiente, necesito que mi membrana esté, pero no la necesito tampoco tan estable. La necesito estable. Pero vamos a suponer que no es la gran prioridad, porque tengo picos óseos. Recuerden que todo lo que les he mostrado en estas semanas dependía mucho del pico óseo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hace 18 años, en primer lugar, no sabía que eran picos óseos, ¿vale? No lo sabía. Ahora tengo el conocimiento y tomo decisiones mucho más acertadas, o por lo menos con mayor conocimiento. En esta época, pues el conocimiento no creo que fuera mi fuerte, ¿vale? 18, 20 años atrás no se contaba, no había nadie por internet que me dijera los trucos, ¿vale? Los doctores que se paraban de speaker nunca nos comentaban que se le caía un implante, todo lo opuesto. Nos veíamos como tontos porque no se nos caía nunca ningún implante, no se nos infectaba, a ellos ni se les caía, ni se les infectaba, ni perdían una necrosis, absolutamente nada. Entonces, aquella época era muy difícil avanzar, ¿vale? Al día de hoy lo tenemos un poco más fácil. Pero lo que sí me doy cuenta es que muchas de las técnicas que hice en aquel momento sin conocimiento, al día de hoy las sigo haciendo ya con el conocimiento, el por qué. Entonces, al día de hoy me preguntan, ¿todavía sigue fijando la membrana en palatino? Sí, siempre y cuando no hayan picos óseos. Cuando no hay nada pico óseo, por consiguiente tengo que hacer una regeneración, sobre todo vertical, tengo que asegurar muy bien la membrana. Entonces ahí es donde utilizamos tornillos de osteosíntesis, chinchetas, etc. ¿Correcto? Miremos, aquí hice la membrana fijada con una sola chincheta. Al día de hoy no hacemos eso. Damos mayor estabilidad a este injerto. Recuerda que ayer vimos 3 fundamentos: hueso, estabilidad absoluta y paño o cierre de esto, ¿vale? Entonces, estos 3 puntos son importantes. Aquí hay pico óseo, por eso salió bien. Si no hubiese hecho un pico óseo, seguro no hubiese salido tan bien la situación. La pregunta es, ¿cómo hice para cerrar esto? Honestamente no lo sé. No tengo una foto que me muestre descargas porque parece que no hay descargas. ¿Por qué sé que no hay descargas? Porque si no, aquí se vería algún tipo de punto. No hay punto, por consiguiente no hice descargas. Lo más probable es que haya hecho un buen bolsillo, hubiese hecho ese corte en periósteo, que al día de hoy lo seguimos haciendo, ¿vale? Ese corte en periósteo que lo seguimos haciendo,
que básicamente pues, ya sabemos que ese corte en periósteo lo seguimos haciendo, pero de otra forma diferente. Estos pacientes se nos inflamaban muchísimo. Ahora minimizamos el corte, ¿vale? A lo largo de esta semana o de la otra les explicaré otra forma de cortar, minimizando la inflamación para hacer el cierre. Muy bien, miremos el tipo de punto que hacíamos. Puntos simples, yo no hacía ningún tipo de punto que hacemos al día de hoy, que son los puntos en planos, ¿vale? Utilizaríamos un colchonero y un punto simple, con dos tipos de sutura. En aquella época no hacíamos eso, por lo menos yo no, ¿vale? Entonces utilizábamos la típica seda trenzada con todas sus ventajas y sus desventajas. A ver si nos da tiempo también de hablar de todo esto, ventajas y desventajas de las sedas. Miremos qué pasó. Pasa el tiempo. Para aquella época esperábamos bastante. No tengo el dato de cuánto esperé, ¿vale? Pero abrí y por lo que veo un hueso bastante formado, algún defectico acá, ¿lo ven? Pero el hueso, el defecto muy grande, perfectamente formado. Por consiguiente, puedo casi decir que esto lleva alrededor de un año. ¿Podrías explicarnos qué es un pico óseo? Sí, perfecto. Mira, un pico óseo en una regeneración, me devuelvo. Ok, miremos este libro que tengo aquí, que supuestamente había pensado en leérmelo esta semana, implantes cigomáticos, ¿vale? ¿Qué es un pico óseo? Imaginemos que esta es la cresta, a ver si se ve bien. Ok, imaginémonos, voy a pasar a la otra ventana, ok, imaginémonos que esta es la cresta, y yo tengo que hacer una regeneración vertical. En este caso, no hay pico óseo, ¿cierto? O sea, no tengo nada de pico óseo. Tendría que ser toda una tienda, dependiendo de la técnica que utilice, pues sería muy complicado hacer una regeneración vertical. Miremos que es un pico óseo. Imaginémonos que sigue siendo esta la cresta y me falta esta pared, ¿cierto? Pasamos de esta pared a esta pared. Esto sería un pico óseo. Por consiguiente, ahora la tienda que tengo que hacer es esta. Sigue siendo complicado, pero es muchísimo más fácil que esto, ¿vale? Esto es una regeneración vertical pura, complicado de resolver. Pero esto, ¿vale? Un pico óseo es mucho más fácil. Pero si el pico óseo fuera así, la regeneración fuera así, muchísimo más sencillo. Ya tengo dos picos óseos, ¿ok? Entonces, cuanto más pico óseo haya, la situación es extremadamente entre muy fácil y extremadamente difícil, ¿vale? Entre muy fácil y extremadamente difícil. Por eso, en este caso, llevando esto a lo que vemos aquí, para nosotros un pico óseo perfecto es este. Todo esto vendría a ser pico óseo porque es una tabla, y este que hay aquí es un pico óseo. Por consiguiente, mi defecto realmente es este nomás. Si esta tabla estuviera aquí, ¿vale? Tendría todo un defecto de 5 paredes, muchísimo más fácil, ¿vale? Aquí tengo un defecto de 4 paredes, quiere decir que tengo, mesial, distal, palatino y apical. Por consiguiente, es una regeneración, podemos decirlo que medianamente fácil. Es un problema transversal, ¿vale? En la regeneración anterior que hicimos, ese injerto de mentón era una regeneración en 3 paredes, ¿se acuerdan? Tenía mesial, distal y apical. Nos faltaba palatino y vestibular. Por consiguiente, es una regeneración transversal pura, ¿vale? Lo más probable es que dijera que también sería vertical. Y digo, perfecto, pero al tener esos picos aquí y tan cerca, vamos a llamarle una regeneración transversal. Entonces, para una regeneración hay que esperar un año para poder poner los implantes. Es una pregunta complicada de responder. Realmente no tenemos que esperar un año, ¿vale? No tenemos que esperar un año. Dependiendo la regeneración que haga y la cantidad de paredes que vayan a regenerar,
podemos acelerarlo entre 4 y 6 meses, ¿vale? Lo que pasa es que si trabajan entre 4 y 6 meses van a ver que el hueso sigue en una formación, el hueso sigue muy, no está del todo formado, muy, se me fue la palabra, se llama esto, bueno, que no se ha formado del todo. En cambio, en este caso, a partir del hueso tiene una solidificación, una formación muy buena a partir del año. A los 9, 10 meses está muy bien. En este caso, si se fijan, el particulado se ve extremadamente poco. Por consiguiente, yo asumo que habrá pasado aproximadamente un año. ¿Vale? De hecho, me dicen, oye, Olmes, esos picos óseos los recontorneo, o sea, los quito, cojo mi gubia y los corto, que entre otras cosas me trajo recuerdos a un gran amigo, un alumno mío, que es muy valiente con la gubia, o los dejo. Vale. Mira, la única forma que yo quitaría un pico óseo es que este pico sea extremadamente pico. Quiere decir, que corra el riesgo de lesionar el tejido o la membrana. Mientras tanto, no toquen el pico óseo, es lo que les va a ayudar. ¿Vale? Mirad, hablaba la otra vez en una conferencia, había un doctor que puso un ejemplo que es bastante interesante. Y él decía cómo se comporta un pico óseo. Entonces, ¿recuerdan los cables de alta tensión que vamos por la carretera y hay unos cables? Hay dos postes así, ¿vale? Voy a poner otra vez la cámara. Hay dos postes aquí, ¿ok? Y hay un cable, ¿cierto? El cable va de lado a lado. Cuando el pico óseo va, se ha fijado que por mucho que temple, el cable baja un poquito. Gracias a ese pico óseo se mantiene, pero por más que el pico óseo está, siempre va a haber una pérdida, ¿vale? La cuestión es cuánta pérdida yo puedo asumir en determinadas cirugías, ¿ok? Y ahí entraríamos a discutir otra serie de situaciones que lo vamos a hablar más adelante. Pero para que tengan una idea cómo se comporta el pico óseo. Si un pico óseo se fractura, ¿podemos dejarlo, doctor? No, no. Si un pico óseo está fracturado y lo dejamos quieto ahí, estaríamos infringiendo una de las 3 leyes de la fijación absoluta. Este pico óseo ya entraría a ser un injerto, ¿vale? Y el injerto no se puede mover. Entonces, si este pico óseo se fractura y no está fijo, lo mejor es quítelo, tritúrenlo y entra como parte del injerto. Si no está fijo, ahora me dice, oye, es que esta parte se fracturó en tallo verde, pero está fijo. Por consiguiente, se mantiene. ¿Ok? Se mantiene. Dice, a diferencia de ayer, aquí sí se puede hacer condensación. Vale, la respuesta es un no. No. Aunque aquí esté más formado, mejor no. Todo lo que tenga que ver con injertos, evitar la condensación. Aquí fácilmente se puede fresar, hay hueso de sobra, no necesitaría una condensación. ¿Vale? O sea, no. ¿Cómo te explico? En este caso, lo que pasa es que no quiero generalizar. Si voy a generalizar, prefiero pensar en un no. En este caso sí que lo puedo hacer, porque es muy ancho, está muy formado, pero prefiero que se queden con un no condenso, ¿vale? Más que en casos sí, no. Si tengo que generalizar, no condenso. Hay hueso suficiente, algún fresado y no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Dependiendo del tiempo de espera después de una regeneración de 4 a 6 meses o un año, la técnica de fresado cambia. Yo iría a un fresado buscando esos 35 newtons, no buscando esos 45, 50 newtons que en determinado necesitamos para una carga inmediata. No utilizaría una carga inmediata. Pensaría más en un fresado convencional. Nos dice, imagínense que estamos haciendo esta extracción, ¿vale? Y este cavidad justo hubo una comunicación. La pregunta que él hace es, oye, ¿aún así regenero o mejor no regenero? En otras palabras, cada vez que ustedes hacen una regeneración, cuanto más complicadas, tienen que saber si asumen un riesgo o no asumen un riesgo. Yo tengo unos casos muy interesantes en el cual he puesto membrana y he regenerado y ha salido muy bien. Pero hay una cosa muy clara para yo tomar una decisión si continúo o no continúo. Lo primero, el tamaño de la perforación. Si me dice, oye, es que hice una perforación de 4, 5, 10 milímetros, de 4 no, de 10 milímetros, no asumo ese riesgo. Porque aunque ponga la membrana, la posibilidad que el paciente haga una inspiración, me la daña. Primero.
Lo segundo que tendríamos en cuenta es si hay sangrado o no hay sangrado. Porque si no hay un sangrado, esa membrana se me va a contaminar. Recuerda que por dentro hay un moco, ¿vale? Entonces se me va a contaminar. No es lo mismo que yo coloque un buen coágulo, encima de ese coágulo tengo una muy buena membrana. Aquí ya no utilizaría una membrana de reabsorción rápida como una AT, me da una membrana de reabsorción lenta tipo Evolution, que me da un tiempo más de espera. Esta membrana no la colocaría encima de la perforación, la colocaría al reborde. Me comentaban que cuánto hueso se pierde, ¿vale? Dependiendo la cantidad el tipo de injerto que vayan a hacer, se pierde más o menos, pero alrededor de un mínimo, un 30% se alcanza a perder, ¿vale? 25 o 30% se pierde. En algunos casos se puede llegar a perder muchísimo más, sobre todo cuando trabajamos en verticales puros, ¿vale? Sobre todo cuando trabajamos en verticales puros, es un poco más, la tendencia es a perder más hueso. Muy bien, seguimos aquí, ¿vale? Voy a quedarme un tiempito con la página así, para poder saber que es la nueva charla y no haya ninguna complicación. Ok, seguimos aquí. Miremos acá. Se puso, lo que les comentaba era, en aquella época todo era cuello pulido, ¿vale? O yo utilizaba todo pulido, lo que hoy denominamos un tissus level. Aquí estoy comportándome como un bone level, quiere decir que he sumergido algo que es pulido. Por consiguiente, yo asumo un gasto adicional, quiere decir, voy a hacer una pérdida de hueso adicional. Y se ven ahí lo que hemos puesto, lo que es, esto a partir de ahí es carpintería. Pero miremos, al día de hoy hubo una pérdida de hueso. ¿Ven la pérdida? O sea, hubo una pérdida de hueso. Al día de hoy lo hubiese mejorado muchísimo esta pérdida de hueso. ¿Cómo lo hubiese mejorado? Oye, con un manejo de tejidos blandos. No necesito qué maniobra, pero hubiese hecho un manejo de tejidos blandos. Mirad, aquí lo único que hice fue desplazar el tejido. Este tejido está móvil. Por consiguiente, con esta cantidad de tejido que ha utilizado que acá, hubiese podido hacer un rod flap modificado y me hubiese quedado esto precioso. Aún así, bueno, sí, se pudo mejorar. 2 años después, lo vemos bastante estable. 2 años después, bastante estable. ¿Vale? Ahí está. Pareciera que fuéramos a tocar la raíz. ¿Vale? 2 años después, sabemos que no. Ya tuviéramos un problema mucho más grave. Es una cuestión de la radiografía. 5 años, 8 meses después, lo único que ha cambiado es que ahora tenemos acá una colonia de streptococos, pero en general bastante bien. ¿Ok? La típica pérdida que en aquella época Braneman nos comentaba de que aproximadamente el primer año se perdía esos casi 2 milímetros y después en los 2-3 siguientes años se perdía 1 milímetro, formando aproximadamente esos 3 milímetros que denominamos espacio biológico, que hoy no nos lo perdonamos, pero en aquella época el tener unos implantes que perdiera una espira, podríamos decir que era perfecto, te felicito. Así que 5 años después podemos decir que está bastante estable. Mirad la chincheta, la única chincheta que puse todavía. Vamos a hablar de técnicas post-extracción. Mirad, yo creo que nos quedan 2 casos, solo llevamos el caso más corto y ya llevamos 45 minutos. Vale, muy bien. Miremos a este paciente. Este paciente realmente llegó a la consulta, y aunque ustedes no lo crean, vino porque quería que le arreglara este diente. Solo este diente. ¿Vale? El paciente venía que le arreglara solo este diente. No dice, oye, no, pero espérate, ¿cómo que solo este diente? Sí, mira, solo quiero que me arregles este diente. Dice, no, mal la cosa. Muy mal la cosa, que sea solo este diente. Dice, no, quiero que me arregles este diente. Entonces, después de tiempo y tiempo de charla, le comenté que realmente su problema más grave no era en el sector anterior. Su problema más grave era en el sector posterior. Esto sí es un problema delicado. ¿Vale? Esto sí es un problema delicado. ¿Ok? Mirad. Voy a devolver
sí es cierto que este paciente tiene un problema vertical bastante delicado. Mirad, sin nada de dientes atrás y ya tiene una mordida abierta. O sea, ese fue mi primer problema grave. El poner implantes no es mi problema. O sea, no es mi problema, por favor, en el buen sentido. Quiero decir, no es un problema grave. El problema grave real es esta mordida abierta. Esta mordida abierta es muy delicado trabajar en ello. ¿Ok? Así que decidí, ¿vale?, hablar con él y después de tiempo explicándole la importancia que era de trabajar en conjunto, de toda la boca en general, decidimos tomar nuestra medida de diagnóstico. Esto operé hace, sí, lo mismo, unos 10, si no son 20, 18 años. ¿Vale? Pero por ahí va la cosa. Miremos qué tiene interesante. Mirad, dientes que aparentemente con la radiografía dices, pues yo intentaría salvar uno que otro, ¿vale? Aún así unos quistes muy grandes, quistes, pero cuando tomamos la oclusal, vemos que aquí cualquier cosa que hagamos, a lo mejor ganamos tiempo, pero lo más probable es que no mucho tiempo, ¿vale? Porque vamos a suponer que quisiera reparar todo esto. Alguno diría, oye, Ormes, ¿cómo se te ocurre sacar todos los dientes? Yo prefiero hacer, no sé, se me ocurre, un desplazado apical, ¿vale? Y hacer una corona clínica, convertir la corona, una corona clínica mucho más profunda, a mejorar esa corona clínica. Y estaríamos pensando en salvar, porque la caries es muy oclusal, pues buscamos un poco la raíz abajo y lo rehabilitaríamos. Dice, vale, ¿y la mordida abierta? Imagínense un paciente que está débil, mordiendo solo el sector posterior, pues lo termina de partir más. Este paciente le hice un seguimiento bastante delicado, desde si era anoréxico, bulímico, si tenía problemas de alcohol, drogas, y realmente no. Es un problema, vamos a suponer que es un problema de higiene asociado con una mordida abierta, un respirador bucal, y ya con eso, ya sabemos que tenemos muchos problemas. Mordida abierta, respirador bucal, ya es un problema. Y a todo esto, súmale una mala higiene, pues tenemos una bomba de molotov, básicamente. ¿Listo? Miremos sector posterior, 3/4 de lo mismo. 3/4 de lo mismo. Oye, estoy viendo que la higiene tampoco es que sea tan mala. Mirad, algo de inflamación, no veo ningún sarro por ahí, ¿cierto? No, o sea, la higiene, vamos a suponer que estaba ahí, pero yo del todo mal no voy a decir que está mal. Y aquí empiezan los problemas, ¿vale? Esta es una decisión que cuando hablas con el paciente le dices al paciente, mira, podemos hacer una situación más sencilla. La primera, pensábamos en hacer un LeFort, pero explíquele al paciente que usted le va a hacer un LeFort para cambiar este tipo de mordida. Imagínese un paciente que le dices, oye, mira, voy a hacer un LeFort, ¿ok? Vamos a hacer un LeFort. A ver, ¿por qué no se devuelve? Hacemos un corte, ¿vale?, de todo el maxilar y lo rotamos, ¿vale? Lo rotamos. Esa es una opción. A lo mejor es la mejor opción que hay, ¿vale? Pero la mejor opción muchas veces no es la que el paciente quiere, ¿vale? Porque hacer un LeFort, girar todo esto, sacar todos los dientes, ya de entrada vamos a tener un problema. Entonces, al ver que esta mejor opción yo no la consideré la más oportuna en este momento, aposté por otro tipo de cirugía, ¿vale? Y es, como él tiene hueso verticalmente, entonces asumí otro tipo de cirugía. Le dije, oiga, ¿y si hago todo un corte de hueso vertical en el sector posterior, corto todo el hueso vertical y lo que hago es sumergir el implante, ¿vale? ¿Ven? Todos estos picos en sectores posteriores los quité y lo que hice fue sumergir un poco más el implante. ¿Ok? ¿Comprendido? Quité sectores posteriores buscando ese cierre. Al día de hoy a lo mejor lo hubiese pensado diferente, me lo hubiese planeado diferente, pero piense que tengo 18 años menos, mi experiencia no es tan buena todavía,
No puedo decir que soy muy bueno en esto porque 18 años atrás he aprendido muchísimo, sobre todo en los últimos 10, o sea, 18 atrás, imagínense. Y colocamos los famosos puntos con seda, trabajaba, si se fijan, son puntos en cruz, ¿vale? Intentando acercar el tejido, no cerrarlo. O sea, muy buena opción esa, ¿vale? Muy buen coágulo, intentando cerrar el tejido, intentando acercarlo, más no cerrarlo. Y lo que hice en el sector posterior fue sumergir el implante lo que podía, lógicamente, el nervio lo tengo muy cercano, no asumí casi nada, así que corté ese milímetro, 2 milímetros, que más o menos corté en los sectores posteriores. Entiendo, niveló por exceso en aquel entonces. Sí, sí, perfectamente. Tengo esta distancia, tengo un implante de 10, lo acerco al seno, todo lo que esté por encima del implante lo cargué. Muy bien, 5 meses después, yo realmente creo que fue un poquito más. Yo creo porque en aquella época, recuerden que Branneman nos decía que teníamos que esperar 6 meses. Pero también es cierto que Branneman nos decía que no podíamos hacer implantes post-extracción. O sea que en aquella época yo rozaba lo legal y lo ilegal. Sí es cierto que para aquella época también me basaba de unos artículos de la universidad, una universidad alemana, que nos decía que el post-extracción, ventajas y desventajas. Para aquella época el post-extracción era un 93%. Al día de hoy estamos hablando de un 97% de éxito. Pero después les muestro por qué no creo en los porcentajes, ¿vale? Pero le voy a decir algo que sí hice, que creo que me adelanté a la época, ¿vale? Pero lo vamos a ver radiográficamente. Esto, aunque no lo hice con articulador, yo hice mi plan B, ¿vale? Y esto es una cosa que yo les explico a mis alumnos. Siempre hagan lo correcto, pero dejen un plan B por si acaso. Un plan B por si acaso. Y ahora les voy a mostrar cuál fue mi plan B. Buena pregunta. Dice, ¿por qué dije que acercar los tejidos y no cerrar los tejidos? ¿Vale? En el momento que ustedes hacen desperiostización para cerrar los tejidos, tiene una ventaja muy grande, que es que protege el post-extracción. Pero tiene una desventaja grande, y es que pierdes tejido queratinizado, ¿vale? El que lo acerque pero no lo cierre nos hace que forme un tejido por segunda intención, un tejido queratinizado por segunda intención. Por consiguiente, en otras palabras, no pierdo tejido queratinizado. En el momento que ustedes desperiodsticen para cerrar, están perdiendo irrigación, tanto venosa como arterial. Por consiguiente, la tabla vestibular va a tender a reabsorberse mucho más que si no la separan, ¿vale? En este caso, los implantes estaban sumergidos y tenían una muy buena carga sanguínea. Había mucha sangre, por consiguiente, el dejarlo abierto creo que fue una muy buena decisión, ¿vale? Quiero que quede claro que yo le estoy dando una explicación hoy de lo que sé hoy. En aquel momento, esto que les estoy explicando no lo sabía. ¿Por qué cerré? ¿Por qué no cerré? Pues no lo sé. Pues no lo sé. No cerré. Pero cuando veo lo que hago, al día de hoy me doy cuenta que entre mi ignorancia en aquella época, hoy la traigo acá y me doy cuenta que hice movimientos bastante interesantes. Miremos 5 meses después, el paciente viene y me doy cuenta que cuando él cierra, choca en la zona retromolar, en las almohadillas retromolares. Uy, interesante, ¿vale? Me voy al otro lado y sigue chocando en las almohadillas retromolares. Entonces tengo que tomar decisiones, porque cuando el paciente abre, me faltó una foto, vale, lo que hago es anestesiar, pero coloco estos topes y estos topes, ¿qué estoy haciendo? En aquella época hablábamos de un mapeo, ¿vale? Aquella época hablábamos de un mapeo. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es un mapeo. Quiere decir, como no tengo un TAC, ¿vale? Lo que hacíamos era, metíamos la aguja, anestesiábamos y cuando sacábamos, medíamos el largo de la aguja y me doy cuenta, pues, que de tejido blando teníamos casi 11 milímetros. Y digo, oiga, muchísimo tejido blando. O, en otras palabras, si hubiesen necesitado un conectivo, sería el ideal en este momento, ¿vale? Entonces me doy cuenta que el paciente cerrando la boca, tengo 21 22 milímetros con la boca abierta, ¿vale? Por consiguiente, ya sin hacer nada tengo una mordida abierta. Sin hacer nada, tengo una mordida totalmente abierta.
Si se concentran, tengo una mordida abierta. Vamos a suponer que cada diente tiene 20, 10 y 10 son 20, pero de borde a borde. Pero tenemos una mordida cruzada, por consiguiente esta mordida por lo menos es 15, 12, 15 milímetros, ¿vale? Por consiguiente, en este momento tengo una mordida abierta. Entonces decido, como he hecho la medida, hago una técnica de encuña. Lo que haces es, hago un bisel en cuña y retiro este bisel y pues los tejidos cierran y bajan el volumen. Muy bien, sacamos ese volumen en cuña y solo con retirar ese volumen ya estoy alrededor de 12 milímetros, ¿vale? Perfecto. Ya estoy alrededor de 12 milímetros. Una técnica simple para ayudar a cerrar. Ojo, ahora he ganado una mordida buena, pero ahora tengo un problema grave, ¿vale? Ahora tengo un problema grave. Y sí me gustaría que ustedes vayan pensando, mientras voy comentando, ¿qué problema grave tengo ahora? ¿Vale? Ahora le tengo un problema al paciente. Le he regalado un problema al paciente, ¿vale? Ahora, tengo una mordida en una línea cruzal bastante bien, pero le he regalado al paciente un problema. Hasta que no termine no lo voy a decir, mientras tanto ustedes van pensando qué problema le he regalado al paciente. Muy bien, posterior a esto, pues lo que hago es un provisional, ¿vale? Para que el paciente se vaya acoplando. ¿Por qué? Porque le he regalado un problema. Ahora yo tengo un paciente dólico, con el que se la pasa con la boca un poco más abierta, y lo quiero convertir en un normo, por no decir que un braqui, vamos a dejarlo en normo. Al dejarlo en un normo oclusal, ¿vale? Normo oclusal, ¿qué pasa? Le estoy dando un problema al cóndilo. Ahora tengo un problema de rotación del cóndilo. Es un paciente que ahora todo lo contrario. Lo estoy obligando a que ejercite más la musculatura y pueda tenerme problemas. Entonces, lo que hago es... Mirad, este era el plan B que yo había hecho. Mirad, él fue superior-inferior. En un lado dejo a extremo libre y en el inferior el otro lado. Ahora lo van a ver en la radiografía mejor. ¿Vale? ¿Ven? En un lado y en el otro lado lo dejo a extremo libre. ¿Por qué? Por si tengo que desgastar sectores posteriores se me sea más fácil. Este es el provisional de él mientras empiezo a acoplarle la mordida. Todavía no lo tengo mordida, lo estoy acoplando, entonces retoque provisional. El paciente viene cada 15 días, le retoco y cuando ya lo veo que él está un poco más cómodo, muy bien, y hago una estructura metálica y hago una prueba del paciente. Cuando el paciente me llega a la estructura metálica, me doy cuenta de que pues, tengo una mordida totalmente compleja. Totalmente compleja. Aquí no había articulación, así que traje el paciente con esa mordida, una mordida errónea, y lo que hice fue con una fresa y darle tiempo, cortar todas las cúspides y buscar una oclusión medianamente, vamos a suponer, lo más parecido a lo que yo quería. Cuando lo puse ahí, le dije al laboratorio, le mandé las fotos, ¿vale? Más que mandarla, no la mandaba, el laboratorio venía, yo con la cámara le mostraba, mire, mire, ¿vale? Eso de mandar las fotos de hoy en día, como lo hacemos ahora, no veo la mordida ya en relajación más o menos estable. Tiene una mordida en relajación, oye, podemos decir que está estable. Está estable. Mordida estable. Y aquí era el plan que les comenté. Mirad, este es el truco que en ese momento se me ocurrió. En un lado a extremo y en el otro lado extremo. ¿Para qué? Por si tengo que desbastar tanto que este lo pueda desgastar bastante para que me permita cerrar atrás. ¿Vale? Esto, creo que ahí me adelanté a una serie de cosas porque ni lo he visto en ningún libro, ni me lo han enseñado por ningún libro, ni nada, o sea, nada. Fue una idea que se me ocurrió en ese acto quirúrgico, o sea, no sé cómo decirles, pero lo que sí sé es que si se fijan, cómo fui hasta el límite del seno.
por lo menos en este sector, y quité todo el sector posterior. En este sector quitaba sectores posteriores, ¿vale? Con esto trabajábamos antes, ¿vale? Aquellos que hemos operado hace 20, 25 años, sabe que básicamente hacíamos milagros, ¿vale? Hacer un diagnóstico con estas ortopantos, ¿vale? Que, perdóneme, pero complicado no, lo siguiente, así que el trabajo era bastante complicado. Es decir, pues mira, al día de hoy, ¿qué haría? Lo más probable es que hubiese hecho con los provisionales, hubiese tomado una impresión digital, ¿vale? Una impresión digital, después pondría los pilares, volvía a tomar otra impresión digital, con los provisionales haría una impresión digital, con los pilares haría otra impresión digital, lo mandaría al laboratorio, el laboratorio lo acoplaría, ¿vale? Lo acoplaría, me mandaría la primera prueba vamos, se me fue la palabra, voy a decir fibra de vidrio. En esa prueba rectificaría una oclusión perfecta, mando al laboratorio, el laboratorio me entregaría la estructura, volvería a hacer otra prueba de estructura, ya esta vez buscando una sonrisa estética, y posteriormente el laboratorio se lo vuelvo a mandar y ya el laboratorio me manda el fresado y ya todo lo que es el composite con micropartículas de cerámica con micropartículas de composite. Ese sería un trabajo que hago al día de hoy. Hace 18 años, pues mira tú por dónde, en primer lugar no me acuerdo, ¿vale? Pero está bien, está bien. Y solo me puede entender el que está operando hace 20 años, ¿vale? Porque la odontología y la cirugía hace 10 cambió, y cambió bastante, pero hace 5 ha cambiado alucinante, ¿vale? Porque hace 10 sí es cierto que teníamos el escáner, pero no nos teníamos escáner a todo el mundo. A lo mejor en Madrid habían 10 escáneres nomás, y un paciente de, no sé, de Segovia o de no sé dónde, coger para ir a Madrid a que le tomaran esto, pues no se hacía. Entonces seguíamos trabajando con este tipo de radiografías. Al día de hoy no. No, yo voy a trabajar a clínicas donde es muy raro que encuentre una clínica que no tenga su propio escáner. Entonces esto lo ha cambiado bastante. Muy bien, esto es el paciente. Este paciente me llegó así, la mordida abierta, sin dientes. Y esto podemos decir que una mordida borde a borde, con dientes. El paciente sin dientes, con un labio abierto, ¿vale? Y el paciente con dientes, en sectores posteriores, es una mordida mucho más relajada. Esta es una radiografía, creo que aquí 5 años después es esta radiografía. 5 años después, tampoco voy a decir que está todo perfecto porque no se ve nada, y todos somos conscientes de que realmente no se ve nada, ¿vale? Pero estos son los dientes 5 años después. Este es un paciente que tomó conciencia y venía a mi clínica y la limpiamos bastante. Es que no encuentro el nombre del paciente, pero este paciente lo vi hace casi 12 años después de haberlo operado y no se parece en nada. Está aquello encías sangrantes, o sea, volvió, como llamamos, a sus andadas, ¿no? Volvió a hacer las cosas bastante mal. Que pasen buena noche.